Amigas, amigos, buenos días. En este vídeo analizaremos las pruebas que existen sobre el envenenamiento de las clases altas de la antigua Roma debido a la presencia de un metal pesado en su cuerpo, el plomo. Al parecer, hay historiadores y químicos que consideran que esta fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. Aunque nos desplazaremos 2000 años en el pasado, vamos también a ver las estrechas relaciones que existen con nuestro tiempo presente. Si es cierto que los romanos ricos se estaban envenenando sin querer con plomo, era porque no tenían los instrumentos para medirlo. No podían saberlo. Y visto así, ¿podría estar ocurriendo algo parecido en nuestro tiempo? Vamos a acercarnos al tema a través de varias referencias científicas, estudios diversos que han ido saliendo a lo largo del tiempo y también algún libro como este, que es el que ha motivado que yo haga esta pequeña investigación. Este vídeo, por cierto, pertenece a la serie Pequeños Tratados, una lista de reproducción en la que, en lugar de comentar libros en profundidad, comentamos temas a través de diferentes documentos y libros. Siempre a través de libros, siempre como lector, siempre con un espíritu, digamos, curioso. Todo este asunto empezó en 1983, cuando se publicó en el New England Journal of Medicine un artículo del químico Jerome Driagu en el que se estudiaba la alimentación y dietas de los emperadores romanos entre el 30 a.C. y el 220 después de Cristo. En este artículo, Driagu mostró que 19 de los 30 emperadores que gobernaron mostraron una preferencia por alimentos y vinos contaminados con plomo. En dicho artículo se hipotizaba que la alta presencia de plomo en el cuerpo de las clases altas romanas, por los motivos que ahora iremos viendo poco a poco, eran la causa de desórdenes múltiples, desde desórdenes endocrinos hasta desórdenes mentales, e incluso la propia infertilidad. En este mismo canal ya hemos analizado más de una vez a través de historiadores como Tácito o Suetonio la figura medio loca o extravagante de algunos emperadores. Con Tácito vimos a Nerón, vimos a Tiberio también. Tiberio, por ejemplo, una especie de Rajoy antiguo. Mariano Rajoy se parece mucho a Tiberio por el tema de estar siempre en la distancia, siempre ambivalente. Tiberio, a su vez, encerrado en una isla, loquísimo, con una isla especie de parque temático sexual solo para él. En fin, hay gran cantidad de extravagancia. El propio autor de este artículo, Driagu, pone como ejemplos al Nerón, a Calígula y al propio emperador Claudio. Era un emperador considerado un poco tonto, de alguna manera, del que se dice que tenía un habla perturbada, que sus extremidades eran débiles, un andar torpe, temblor, ataques de risa excesiva e inapropiada y enojos indecorosos. Se dice incluso del emperador Claudio que babeaba a menudo. Este artículo tuvo mucha relevancia y también tuvo sus afiliados y detractores. Era una hipótesis, digamos que arriesgada. Lo que seguro se sabía en ese momento, ya en 1983, era que efectivamente una excesiva cantidad de plomo puede ser muy perjudicial para el cuerpo, tanto a nivel fisiológico como psiquiátrico. Lo que no estaba claro era si las clases altas romanas tenían tanto contacto con este material. Con los años, ahora lo veremos aquí, desde 1983 han ido apareciendo otros estudios, alguno más del propio Driagu, pero también de otros equipos de investigación en torno al tema, y estos estudios parecen indicar que sí, que de alguna manera los romanos sin duda tenían una muy alta concentración de plomo dentro de sus cuerpos, al menos los romanos de clase alta y al menos en lo que se ha estudiado hasta ahora. Pero primero, empecemos por algún detalle. ¿De dónde venía tanto plomo? A mediados del siglo I se calcula que la producción de plomo en el Imperio Romano era de cerca de 80.000 toneladas al año. Plomo derivado de la producción de plata. Se calcula que la aristocracia romana podía llegar a consumir, a través de diferentes inputs indirectos y sin ser muy conscientes de ello, hasta 1 miligramo al día de plomo. A los antiguos romanos de alguna forma les encantaba el plomo o lo utilizaban para muchas cosas. Por ejemplo, lo utilizaban en sus tuberías, en los acueductos, lo utilizaban para revestir ataúdes, pero también lo utilizaban en sus ollas y utensilios, y esto es importante. De hecho, este plomo estaba presente en la creación de su principal endulzante, el de frutum, en una época en la que la caña de azúcar y la miel eran bastante escasas. Ellos tenían abundancia de uvas y solían hervir el jugo en sus ollas de plomo. Los iones de plomo se filtraban en el jugo y se combinaban con el acetato de uvas. El jarabe resultante, conocido como de frutum o sapa, era muy dulce y se utilizaba en vinos y una amplia variedad de alimentos.
De hecho, de las 450 recetas en un libro de cocina de esa época, el libro de cocina de Apicio, 100 utilizaban esos jarabes. A los romanos también les encantaba su vino, con los aristócratas comiendo entre 1 y 5 litros todos los días, aunque era vino rebajado muchas veces con agua. Es decir, en esencia eran un tanto alcohólicos, podemos decir así. El caso es que los investigadores que recrearon alguno de estos jarabes de endulzamiento con los métodos romanos encontraron concentraciones de plomo alrededor de 60 veces más altas de lo normal. Tenemos a partir de aquí una serie de investigaciones. Por ejemplo, en el año 2014, un estudio francés que prueba que el agua de las tuberías utilizadas en los acueductos romanos tenía 100 veces más plomo que el agua de manantial de la región debido al revestimiento que se utilizaba. Este mismo estudio también de alguna forma matiza este dato diciendo que no era una concentración suficientemente alta para dañar al cuerpo y que además ese agua en concreto no se utilizaba en concreto para beber. Pero luego tenemos un estudio del año 2010 sobre el esmalte de romanos difuntos del I al IV siglo después de Cristo en Roma, Reino Unido e Irlanda, y se encontraron altos niveles de plomo. También existe otro estudio realizado en 2019 a esqueletos que vivieron durante la era romana en Londres y en los que se encontró que la cantidad de plomo era de entre 8 a 123 microgramos por gramo, frente a los 0,3 a 2,9 microgramos de esqueletos de la Edad de Hierro. Aquí un pequeño excurso, porque es curioso también que sea el plomo precisamente el agente supuestamente envenenador de los romanos, ese metal que en alquimia se asocia a Saturno, ese dios Saturno que hemos visto en este canal que implica un peso, una dificultad específica. En todo caso, parece bastante claro que la presencia de plomo o el posible envenenamiento por plomo no es suficiente para que todo un imperio caiga. Puede ser uno de los motivos de ciertos erráticos comportamientos, pero no es suficiente. Tengo aquí este libro de Edward J. Watts, Decadencia y caída del Imperio Romano, publicado recientemente por Galaxia Gutenberg. Este es el libro, magnífica obra, que motivó que yo hiciera este vídeo, esta investigación. En este libro pues se repasa un poco, año a año y de forma histórica y basado en los últimos conocimientos, qué ocurrió para que el Imperio Romano cayera. Se ven múltiples causas de todo tipo. Es muy compleja la situación y duró siglos la caída. No fue una cosa de un día para otro y los bárbaros no aparecieron tampoco de un día para otro. Es una cosa mucho más lenta, es un proceso mucho más lento. En todo caso, este libro de Edward J. Watts sí que podemos decir que se emparenta con otro libro magnífico, por si queréis profundizar en la lectura de la caída del Imperio Romano, que es Decadencia y caída del Imperio Romano, que publica Atalanta, el libro de Gibbon del siglo XVIII. Un libro que con el tiempo se ha convertido en una obra más literaria que histórica, dado que Gibbon se basó en fuentes que ahora sabemos que son un poco dudosas. Si comparamos ese libro con este otro libro, encontramos aquí una lectura más fina, una lectura a nivel socioeconómico más fina de las motivaciones por las cuales pudo caer el Imperio Romano. Y nos interesa porque nuestra sociedad, de alguna manera, nuestra sociedad occidental se encuentra en una situación parecida en muchos aspectos a nivel socioeconómico, sociopolítico, a la que se encontraba el Imperio Romano en el inicio de su caída. En todo caso, el asunto del plomo sí que tiene su relevancia, pues sí puede el plomo distorsionar en alguna medida la psique en masa de la población. Hay estudios que muestran cómo altas presencias de plomo son muy perjudiciales para la psique. A esto habría que sumar también otras sustancias perjudiciales consumidas de forma masiva. Hablamos, por ejemplo, del alcohol y quién sabe qué otras cosas. Y justo esto es lo que me interesa. La idea de que no se supiera que algo utilizado de forma muy común pudiera ser venenoso. Nos hace pensar, por un lado, en la gran cantidad de tecnologías y sustancias modernas cuyo alcance no conocemos del todo en nuestro cuerpo hoy en día o no ha sido suficientemente estudiado. Intuyo en este asunto temas como el wifi, del cual no está muy claro qué tipo de efectos puede tener. Si uno se detiene a leer qué y cómo se estudian sus efectos, hay disensiones y no es un tema tan conspiranoico como puede parecer. Pero para evitar caer en cosas demasiado conspiranoicas, quizá podemos detenernos sencillamente en algo que se sabe muy bien, que es la presencia de metales pesados en nuestro cuerpo, de plásticos, debido a la industrialización. Hemos visto recientemente, hace algunos meses, la noticia esta de los pellets, estos plásticos. Vaya que en definitiva nuestro mundo está completamente contaminado, mucho más de lo que estaba en el pasado, y lógicamente nos estamos tragando gran cantidad de sustancias diferentes que tienen sus efectos. A partir de aquí vamos a entrar en un territorio un poco más especulativo, porque hay una siguiente conexión que podemos hacer entre el plomo y otros elementos
para la que no he encontrado yo artículos científicos, puramente científicos, sí que he encontrado artículos un poco más especulativos. Aquí de pronto surge una conexión sugerente entre la presencia de metales pesados en nuestro cuerpo y el crecimiento desmedido de hongos en él. Nuestro microbioma, por decirlo así, perdería su control, su estabilidad, y algunos hongos, como por ejemplo la cándida, que está muy presente en nuestro cuerpo, sobrecrecerían. Está claro que la presencia de metales pesados lo que hace es cambiar las interacciones químicas en el interior de nuestro cuerpo. La cuestión es, ¿puede esto también afectar a que algunos, entre comillas, seres que viven dentro de nuestro cuerpo cambien su comportamiento y nos modifiquen de alguna forma, no solo a nivel fisiológico, sino también psiquiátrico, mental? Tenemos el caso de la cándida, que es un hongo del que sí se sabe que es capaz de metabolizar metales pesados y que la presencia de metales pesados hace que la cándida pueda crecer mucho más dentro del cuerpo. La cuestión es que un exceso de cándida dentro del cuerpo puede llevar a diferentes efectos, múltiples efectos que son tanto fisiológicos, físicos como mentales. Entre ellos podemos tener desde el dolor al orinar, falta de concentración, cambios de humor, algunos elementos que, como hemos visto, se asociaban a la presencia de plomo. Hay pues una especie de simbiosis. La presencia de metal pesado puede implicar el excesivo crecimiento o un desorden de los seres que habitan nuestro cuerpo. Es interesante este detalle de la cándida. Seguimos aquí en la pura especulación, ojo, porque, por ejemplo, una de las primeras descripciones de envenenamiento por plomo la tenemos en el Alexifarmaca de Nicandro, escrito a mediados del siglo II a.C., y en este libro se dice: reluciente mortal blanco plomo cuyo fresco color es como la leche. El poeta describe una boca espumosa, la aspereza de la lengua y la garganta seca junto con arcadas, escalofríos, delirios y una fatiga abrumadora. Algunos de estos síntomas también estarían presentes si hubiera un sobrecrecimiento de la cándida. También, si nos fijamos en el efecto de la cándida en la piel, encontramos esa blancura, ese isomorfismo. Entonces aparecen aquí de nuevo los hongos, cuyas extraordinarias características y propiedades empezamos a ver en un libro magnífico sobre materiales titulado Mentes Paralelas, de Laura Tripaldi. Es un libro que publica Caja Negra Editora. En ese libro nos acercamos a formas distintas de inteligencia, distintas a las que tenemos nosotros con un sistema nervioso central, otras formas de inteligencia. Los hongos podrían ser una forma de inteligencia que no acabamos de comprender. Los hongos, a su vez, en según qué condiciones, pues pueden ser parasitarios. Los hongos, a su vez, pueden ser amables con nosotros y tener una relación de simbiosis. La cuestión es que si tenemos excesos de metales pesados, podemos tener disrupciones en cómo es nuestro interior y cuáles son las sustancias, animales, bichos, lo que sea que vive en nuestro interior. Nosotros nos fijamos aquí en correlaciones fisiológicas entre metales pesados y la reacción del cuerpo, y vemos que ya la mera presencia de metales pesados puede causarnos problemas o variaciones en nuestro ser. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los efectos psicológicos del consumo masivo de pantallas, de scrolls, los efectos a largo plazo del sedentarismo y tantos otros efectos de nuestra vida moderna, una vida muy distinta a la de nuestros antepasados? Hay tantas cosas que no están del todo bien estudiadas, hay tantos elementos en juego que de una forma holística están interactuando que es difícil encontrar pues puntos de agarre sólidos. Me interesaba este vídeo para traer el ejemplo del plomo como un elemento misterioso, como un posible agente, una posible chispa intensificadora de lo que luego fue un periodo de gran decadencia, por muchos motivos, pero quién sabe si también por el motivo de que esta gente estaba sin quererlo envenenándose con aquello que no conocían. En fin, este es el tema de este pequeño tratado, un poco especulativo, otra parte no tan especulativa, otra parte completamente basada en estudios que creo que tienen su fuente y solidez. En todo caso, os dejo ahí varias referencias múltiples para que podáis investigar por vuestra cuenta. Y este libro como lectura fabulosa para introduciros un poco en este periodo que creo que tiene muchas similitudes con el nuestro en múltiples aspectos. Aquí ya pues me despido. Os recuerdo que existe esta lista de reproducción de pequeños tratados en la que analizamos temas a partir de múltiples textos y libros. Os animo a profundizar en ellas si os interesa. También, como no, dadle like si os ha gustado, suscribíos, etc. Muchas gracias y hasta la próxima.